Hoy es el día de la salvación. No esperes hasta que Jesús regrese para poner tu fe en Él. Jesús vuelve. Y veremos esto en parte 5 del discurso del Monte de los Olivos. Primero, Jesús viene por ti y por mí para salvarnos de la ira venidera, como ya hemos estudiado. Y luego vendrá contigo y conmigo para salvar a Israel de sus enemigos y establecer el reino tan esperado. Este es el acontecimiento culminante de la historia de toda la humanidad. Ningún otro acontecimiento profético es más esperado en las Sagradas Escrituras. Y solo la cruz supera en importancia a la segunda venida. La segunda venida finalmente da al mundo la aparición del Señor de la gloria que han exigido ver para creer en Él. Pero cuando venga, será demasiado tarde para creer en Él. Existe amplia evidencia de la existencia de Dios y además de su identidad como el Dios de Israel, que se hizo hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo hace 1992 años. Su nombre es Jesús y ofrece vida eterna, perdón de pecados, salvación del lago de fuego, un nuevo nacimiento en la familia de Dios e identificación consigo mismo a todo aquel que simplemente ponga su fe solo en Él. Y a pesar de tal oferta, y en total rechazo a este gran don gratuito y maravilloso, muchos eligen depositar su fe en sí mismos y en su propia justicia. Sea inmoral, moral o religiosa, gran parte de la humanidad no reconocerá la verdad hasta que sea demasiado tarde. Cuando la iglesia sea arrebatada y rescatada de la ira venidera, habrá una segunda oportunidad. Pero la mayoría caerá bajo un fuerte engaño y creerá las mentiras de Satanás. Durante la tribulación venidera, la mayoría de los habitantes de la tierra blasfemarán contra el Señor y agitarán los puños al cielo con ira, en vez de humillarse y confiar solamente en Jesús. Y cuando regrese, los ejércitos del mundo incluso le harán la guerra. Finalmente, cuando Jesús haya obtenido la victoria, admitirán que Él es el Señor. En ese momento será demasiado tarde para que se salven. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 24, versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Estamos estudiando el discurso del Monte de los Olivos. El Señor pronunció este discurso el día martes 31 de marzo del año 33 después de Cristo. Y en el discurso del Monte de los Olivos, el Señor respondió a dos preguntas muy importantes. ¿Cuándo sucederá esto, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Vimos la respuesta a la primera pregunta en la versión del discurso del Monte de los Olivos, escrito por Lucas. Y aquí en Mateo vemos la respuesta más amplia a la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Mateo relata la respuesta del Señor a la segunda pregunta.
Jesús describió el primer cuarto de la tribulación en Mateo 24, versículos 4 al 8. Luego describió el segundo cuarto de la tribulación en versículos 9 al 14. Luego describió la segunda mitad de la tribulación desde 15 al 26. El énfasis en el futuro del pueblo judío se hace evidente en esta parte del discurso del Monte de los Olivos, lo que vimos acerca de la abominación de la desolación y la huida de la tierra de Judea hacia los montes. Nos queda claro que Israel se encuentra en el centro de la profecía bíblica, el plan redentor de Dios para la historia humana, así como la revelación de la identidad de Dios y el carácter de Dios a la humanidad. El pueblo de Israel está al centro. En los versículos 27 y 28 describió Jesús la segunda venida. ¿Y qué precederá inmediatamente a la segunda venida? El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Durante la tribulación habrá 3 disturbios celestiales distintos. En la primera, el sol se oscurecerá temporalmente, la luna se tornará color sangre y habrá una lluvia de meteoritos sin precedentes. Vemos esto en Apocalipsis 6, del 12 al 14. Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Este disturbio celestial ocurrirá al final del primer cuarto de la tribulación. A partir de ese momento, los habitantes de la tierra identificarán a Jesús como la fuente de las plagas de la tribulación. En el segundo disturbio celestial, todas las luminarias perderán 1/3 de su luz, como vemos en Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y así mismo en la noche. Es útil mencionar en breve que hay personas que no creen que el libro de Apocalipsis sea principalmente o en general cronológico, pero vemos distintos eventos que, aunque sean similares, también son muy diferentes en el transcurso de ese libro. Algunos creen que el libro prácticamente se repite algunas veces, pero es más probable que sea cronológico, como vimos en nuestro estudio de Apocalipsis en todo el año anterior. Además, vemos en general, Mateo 24 también es cronológico. ¿Cómo se oscurecerá o dejará de brillar 1/3 del sol, la luna y las estrellas? Bueno, podría ser que pierdan 1/3 de su intensidad, 1/3 de su duración. Y aún de verdad desconocemos la mecánica astronómica exacta de este evento, pero habrá muy claro en este entonces. El segundo disturbio celestial probablemente ocurrirá cerca del final de la primera mitad de la tribulación. En el disturbio celestial final, la tercera o el tercero, todas las luminarias se apagarán. El profeta Zacarías escribió en Zacarías 14, versículos 6 y 7. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Este es probablemente el evento de disturbio celestial al que el Señor se refería en el Sermón del Monte de los Olivos. Y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Qué significa eso? El universo
temblará visiblemente al acercarse la segunda venida. El disturbio visible del universo demuestra el poder de Jesucristo como el creador y sustentador de todo lo que existe. Y leemos en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Jesús como 100% verdadero Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, o existen. A diferencia de la ficción, solo existe un universo, por eso se llama universo, y es sostenido por la palabra del poder de Cristo, mantenido unido por su fidelidad. No sé si has detenido en algún momento para pensar que si no fuera por la fidelidad de Jesucristo, nosotros dejaríamos de existir así. Aparentemente, al mismo tiempo que ocurre el último disturbio celestial, el mar rugirá con una intensidad impactante. Como dice Lucas en su versión, en Lucas 21, 25 y 26, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Me recuerdan las palabras del salmista. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque también los montes con creciente enojo. Durante la tribulación, hombres y mujeres verán literalmente cómo las montañas se deslizan hacia el mar. Los continentes se desplazarán repentinamente y el mar rugirá con tanta fuerza que las montañas se estremecerán. Hace 2700 años, el profeta Isaías describió estos futuros disturbios celestiales y los resultados de los juicios de la tribulación. En Isaías 13, 6 al 13, giman, porque cerca está el día del Señor. Recuerdan que el día del Señor hace referencia a ese futuro periodo de tribulación y el milenio, pero comienza con la tribulación. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos como mujer de parto. Se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadosos. Haré al mortal más escaso que el oro puro y la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. ¿No te sientes aliviado de no experimentar el día del Señor? La segunda venida
será precedida por un disturbio celestial final y manifestará el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede inmediatamente después del apagón total del sol, la luna y las estrellas? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La señal del Hijo del Hombre probablemente sea un genitivo subjetivo. Y un genitivo subjetivo significa que la señal es el Hijo del Hombre. Recuerden que los discípulos le preguntaron al Señor cuál sería la señal de su venida y de la consumación de este siglo. Algunos intérpretes creen que la señal es un símbolo e incluso se ha sugerido que es la cruz, que la señal del Hijo del Hombre es una manifestación de una cruz en los cielos. Yo creo que es mucho más probable que la señal es el Hijo del Hombre mismo por la construcción de esta frase y también porque es la señal y no es un símbolo. Tiene mucho más sentido que sea el propio Hijo del Hombre. Jesús mismo es la señal final de la consumación de este siglo. Y su regreso es un acontecimiento visible y dramático. De hecho, es el acontecimiento más visible y dramático de la historia de la humanidad. Y todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Por qué harán duelo las tribus de la tierra? Algunos lamentarán la muerte de Jesús y precipitarán la segunda venida. Como vemos en Zacarías 12:10, el pueblo de Israel, específicamente un grupo de judíos sobrevivientes en Jerusalén, haciendo duelo por Jesús. Y esto precipitará la segunda venida, mientras que otros lamentarán su propia muerte cuando Él venga. Cuando la resistencia judía en Jerusalén deposite su fe en Jesucristo, harán duelo por Él. Y eso precipitará la segunda venida. Entonces, cuando Él venga, la mayoría de los habitantes de la tierra lamentarán y harán duelo por sí mismos, por su muerte inminente. El apóstol Pablo explicó a los creyentes de Tesalónica lo que les espera a los incrédulos en la segunda venida. En 2 de Tesalonicenses 1:6-8. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa obedecer al Evangelio? Creerlo. El Evangelio no es solo información, es un mensaje de Dios al mundo que exige una respuesta. Y la única respuesta correcta al Evangelio es la fe en Jesucristo. Es el mensaje del Evangelio el que revela a la humanidad perdida cómo es Dios. Es la razón que dice, a los que no conocen a Dios no pueden conocer a Dios si no creen en el mensaje del Evangelio. Y la alternativa a creer en ese mensaje es sufrir la ira de Dios. Por eso es importante ajustar cuentas con Jesús hoy. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Ahora significa hoy.
Hoy es el tiempo o momento adecuado, el tiempo propicio. Hoy es el día de la salvación. En contexto, el apóstol Pablo les recordaba a los corintios la importancia del ministerio de embajadores de Cristo al final del capítulo 5. Concluyó esa parte de su carta diciéndole que el día de salvación es hoy. Esto impone una gran responsabilidad al creyente. Compartir el evangelio hoy y no posponerlo para mañana. También muestra la urgencia de que los incrédulos respondan al evangelio. Cuando Jesús regrese por la iglesia, los incrédulos tendrán una segunda oportunidad durante la tribulación. Una vez que Jesús regrese en la segunda venida, no habrá una tercera. Quienes rechazaron a Cristo lamentarán su propia condenación inminente debido a su incredulidad. Y en última instancia, la humanidad no está condenada por sus pecados. Debido a que Jesús murió en la cruz por los pecados de todo el mundo, la humanidad está condenada por su incredulidad. Su falta de fe en Jesús, por rechazar el regalo gratuito que Él había comprado con su sangre en la cruz. Juan 3, 16 al 18 dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, en la primera venida, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y se nota la diferencia entre la primera y la segunda venida. La primera venida no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, pero en la segunda venida sí. Si Jesús hubiera venido en su primera venida para juzgar al mundo, nadie hubiera sido salvado, porque todos somos pecadores. Pero por lo que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, ahora nosotros podemos y somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero se nota algo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para brindar salvación gratuita y eterna a todos, pero solo quienes creen en Él se apropian de ella. Por eso es necesario compartir el mensaje urgente del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Primero, en el contexto que Dios es santo. El hombre es pecador y merecedor de la muerte, una separación espiritual de Dios que lleva hacia el infierno. Pero Jesús es Dios que se hizo hombre y murió por nuestros pecados y resucitó para que fuéramos salvos por la fe en Él. Este es el contenido. ¿Quién es Jesús y qué hizo por nosotros? ¿Cuál es la respuesta correcta al mensaje del Evangelio? En respuesta a lo que Él ha hecho, debemos confiar en Él y dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras propias buenas obras. Y si lo hacemos, ¿qué promete Dios como el resultado de haber creído el mensaje del Evangelio? Él nos dará vida eterna para que nada pueda separarnos de su amor. Estas son buenas noticias. También son noticias urgentes, porque no sabemos cuál será nuestro último día. Ante el inminente regreso de Jesús por nosotros y su eventual segunda venida, debemos compartir este mensaje con otros y rogarles que se reconcilien con Dios. El Evangelio es un mensaje urgente que la gente debe creer antes de morir.
Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese momento cumplirá la visión de Daniel del Hijo del Hombre. Daniel 7, versículos 13 y 14 dicen: Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Por qué se llama a Jesús el Hijo del Hombre? Bueno, en primer lugar se refiere descriptivamente a su humanidad. Hijo del Hombre fue una descripción que el Señor usó para el profeta Ezequiel, enfatizando que era un humano. Debería sernos siempre impactante que el eterno Hijo de Dios, quien existió eternamente, sin principio ni fin, se hiciera hombre en el tiempo. Asumió una segunda naturaleza, no dejó de ser Dios, de lo contrario, el tejido de la realidad y el tiempo se desmoronaría. Pero asumió una naturaleza humana, de modo que sufrió todas nuestras debilidades y tentaciones, pero sin pecado, sin pecar. Debido a la visión de Daniel, Hijo del Hombre también conlleva un sutil matiz de autoridad divina. El Hijo del Hombre es un título que hace referencia a todo el perfil mesiánico. Todo el perfil mesiánico. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿A cuáles escogidos se refería Jesús? Bueno, aunque el alcance de las declaraciones de Jesús no excluya a los gentiles, probablemente tenía especialmente en mente a los escogidos de Israel. Ese toque de trompeta y la reunión de los escogidos cumplirán una de las profecías de Isaías acerca de Israel. En Isaías 27, 12 y 13 leemos: En aquel día el Señor trillará desde la corriente del Eufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Después de la segunda venida, un toque de trompeta anunciará el regreso final de los escogidos de Israel. Y los ángeles los guiarán de regreso a su tierra. Y como veremos, hermanos, en algunas semanas, Jesús sí después va a hablar acerca de los gentiles, pero vemos específicamente su reunión también en Israel, mencionado en un contexto específico para los pueblos gentiles. Warren Wiersbe explica: en el Antiguo Testamento, los movimientos de Israel se anunciaban mediante señales de trompetas. Israel ha sido un pueblo disperso durante muchos siglos. Los ángeles reunirán a Israel con trompetas, tal como lo hicieron los sacerdotes en tiempos del Antiguo Testamento. Es apropiado que estudiemos este versículo hoy, porque Rosh Hashanah comienza mañana por la noche. Tú dices, ¿qué es Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah es la cabeza del año, es lo que significa en español, y es el año nuevo judío. En las escrituras se le conoce como Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Existe cierto debate sobre el significado profético de la fiesta de las trompetas, pero podemos recordar que todas las fiestas de Israel tienen un significado profético. La fiesta de la Pascua prefiguró la muerte sacrificial de Jesucristo.
La fiesta de los panes sin levadura prefiguró la humanidad perfecta de Jesucristo. La fiesta de las primicias prefiguró la resurrección de Jesucristo. La fiesta de las semanas, también conocido como Pentecostés, probablemente prefiguró el nacimiento de la iglesia, que ocurrió en Pentecostés. La fiesta de las trompetas podría prefigurar el rapto de la iglesia, pero también podría prefigurar el regreso de Israel después de la segunda venida. La fiesta de la expiación prefigura el periodo de tribulación o el arrepentimiento de Israel al concluir este. Y la fiesta de los tabernáculos prefigura el reino milenial. Sea lo que sea que la fiesta de las trompetas representa proféticamente, el regreso final de Israel traerá una resolución importante en la historia humana. Cuando se establezca la abominación de la desolación, comenzará la peor persecución del pueblo judío. Los creyentes entre los gentiles albergarán a los judíos en sus hogares. Imaginen a un hombre y una mujer judíos escondidos en el sótano de la casa de un creyente gentil en algún lugar en Europa, en el día de la segunda venida. De repente, toda la luz se apaga. Y entonces aparece Jesús y la luz de su venida ilumina toda la atmósfera. La pareja judía observa en sus teléfonos, tal vez, cómo los ejércitos del anticristo se reúnen para oponerse a Jesús y su ejército que llena el cielo. Llega la noticia de que Jesús va primero a Jordania, a las cuevas de Petra, para rescatar al remanente judío en Bosra. Y desde Petra comienza a ascender hacia el noreste, hacia Jerusalén. Varias horas después llega la noticia de que Jesús ha conquistado a todo el ejército del anticristo. El hombre y la mujer salen del sótano. Entonces escuchan un toque de trompeta distante. Caminan por las ruinas de la ciudad hasta llegar a la plaza, donde encuentran a decenas de otras familias judías creyentes reunidas. Y en medio de ellas un ángel que les anuncia que los llevará a Jerusalén. Como veremos más adelante en el discurso del Monte de los Olivos, los ángeles también reunirán a todos los gentiles, creyentes e incrédulos también en Israel. Sentado en el Monte de los Olivos, Jesús explicaba todos estos acontecimientos futuros a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Uno de estos hombres fue posteriormente transportado en su espíritu humano al amanecer del día del Señor y presenció sus acontecimientos con detalle. En el prólogo de su relato de esa experiencia, escribió el apóstol Juan lo siguiente: Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Llegará el día en que no habrá segundas oportunidades. Trágicamente, la mayoría de los habitantes de la tierra lamentarán en lugar de alegrarse al ver el regreso de Jesús. Piensen un momento. En cierto modo, el día en que no habrá segundas oportunidades podría ser hoy. ¿Por qué? Porque no se nos promete el mañana. Cualquiera de nosotros o todos podríamos morir hoy. ¿Estamos listos para la eternidad? El apóstol Juan explicó: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Podemos saber que tenemos vida eterna por la fe en el Hijo de Dios. Y podemos ayudar a otros a recibir la vida eterna, al recibir a quien la posee, Jesucristo. Pueden recibirlo por la fe.